¿Sabe que hablar de los cuatro evangelios de la Biblia, que son evangelios importantes dentro de la estructura de las Sagradas Escrituras? Los cuatro evangelios canónicos son los únicos cuatro evangelios que han sido reconocidos oficialmente por la Iglesia como un dogma de fe y canon de las Sagradas Escrituras. Y esos cuatro evangelios deben de ser parte primordial de nuestra fe y de nuestra estructura de confianza hacia Dios. El primero, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los cuatro libros del Nuevo Testamento que narran la vida y enseñanza y muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Es importante destacar que la autoría de los evangelios canónicos han sido determinadas, aunque tradicionalmente se atribuye la autoría de los evangelios a Mateo, Marcos y Lucas y Juan, dentro de esta parte canónica dentro del evangelio. Los tres primeros evangelios, los de Marcos, Mateo y Lucas, son llamados evangelios sinópticos. ¿Por qué se le llama evangelio sinóptico? Porque sus textos muestran mucha similitud en la narración y en la disposición de los episodios evangélicos, y a veces incluso en las piezas individuales con frases idénticas o ligeras en diferencia. Por otro lado, el evangelio de Juan difiere en gran medida de los otros 13. En los milagros no son presentados como tales, sino como signos, es decir, gestos que tienen un significado más profundo y revela la gloria de Jesús. Y el evangelio de Juan se lo estudia muy aparte de los tres evangelios, porque se considera que el evangelio de Juan es un evangelio teológico, por la estructura, por la manera, por la forma. Él habla del pleroma, cuando los otros evangelios no hablan del pleroma. Juan es mucho más, el libro de Juan es más teológico en algunas narrativas. En cambio, los otros tres evangelios, como Mateo, Lucas y Marcos, no, dan una ampliación más histórica. Por eso son los evangelios sinópticos. Pero hay que estudiar los cuatro, porque los cuatro son la base de la fe y de parte del canon. Si eso no existieran, los otros no tuvieran la fuerza como tal. Por eso que la base de toda la parte histórica, la parte teológica, la parte soberana de Dios, de Jesús encarnado, están en estos cuatro evangelios, haciendo la diferencia que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios sinópticos, pero Juan es un evangelio teológico. Pero los cuatro son parte de la estructura de la Biblia, del Nuevo Testamento. Sin esos cuatro no tuviéramos las bases de lo que hoy se establece como iglesia, y en lo que creemos, y en lo que pensamos, y en lo que soñamos, y en lo que somos dentro de la Biblia, y dentro de la palabra de Dios, y dentro de la eternidad de Dios. Por eso que me encanta esos cuatro evangelios, y haciendo la diferencia entre los sinópticos y el evangelio teológico de Juan, que está ligado. Juan es el que tiene la revelación de Apocalipsis, que también es una de las esencias reveladoras de la iglesia y del mundo. Sin Apocalipsis no supiéramos todo el evento histórico de la gracia y del amor de Dios. ¿Sabe que la característica principal del evangelio canónico es comunicar y transmitir la autenticidad tradicional apostólica, ya que fueron escritos por aquellos que conocieron directamente a Jesús y personalmente, a lo menos de aquellos que tuvieron contacto directo con sus apóstoles? De ahí comunicarnos y expresar toda esta característica divina de Jesús. Los evangelios canónicos también informan el testimonio directo de la vida de los apóstoles, toda su vida, todo su establecimiento como tal, después de la muerte de Cristo, la aparición que tuvieron sobre él después de la resurrección. Eso implica darnos a nosotros todo un bagaje de conocimiento sobre la vida de Jesús. Son el testimonio más elevado de su fe. Reunirnos en sus propias manos la misión evangélica que Jesús le recomendó
poco antes de morir a los apóstoles y a la iglesia como tal. Por eso que entender los evangelios es entender el mismo corazón de Jesús. Entender el evangelio es conocer el carácter, la vida, la pasión, la entrega de Jesús. Es entender toda la estructura de Jesús y el amor de Jesús. Y cómo Él dio la gran comisión a sus apóstoles. Y cómo ellos tenían que expresar lo que Jesús le había dado a ellos oralmente. Porque fue algo de la historia. Por eso es que los evangelios son parte primordial de nuestra fe, de nuestra cultura, de nuestra tradición, como parte integral de esta fe que amamos. Los 4 evangelistas dio mayor o menor importancia a algunos aspectos de la vida de Jesús y su enseñanza. En eso significa que a pesar de los muchos elementos en común, cada uno de ellos presenta aquella característica particular que los hace únicos. La diferencia se encuentra sobre todo en su naturaleza, de la relación del autor con el mismo Jesús, que era directa o indirectamente. Ahí presenta toda esa característica. Por ejemplo, Marcos considera importante presentar la obra y el mensaje de Jesús para definir su identidad como Cristo y como el Hijo de Dios. Mateo quiere presentar a Cristo como el nuevo Moisés, que realiza y cumple la ley y la antigua profecía. Lucas insiste particularmente en importancia de la misericordia y de la evangelización, de su misión, de los confines del mundo. Juan nos muestra un Jesús humano, susceptible a los sentimientos, a las emociones, pero al mismo tiempo identificable como el logo divino, la revelación del Padre y de su grandeza. Lucas es el único que no fue apóstol. Él recibió información de Juan Marcos, porque Lucas no caminó con los 12. Él no fue parte del apostolado, pero da toda una estructura histórica sobre Jesús. Pero ¿de dónde Lucas recibe la información? Cuando tú lees el evangelio de Juan Marcos es vital en la vida de Lucas para que pueda recibir la información y otras fuentes más que Lucas consiguió para poder relatar tanta estructura histórica. Recuerda que Lucas es hasta griego. Él no es ni siquiera judío, es griego. Pero bajo toda una estructura histórica hace un contenido, y tiene un contenido histórico hermoso de Jesús. Habla de Jesús como que lo había sentido, palpado, había caminado, y lo expresa de una manera muy amplia históricamente. Y el mismo Lucas es el que da todo un relato del libro de Hechos. Por eso que yo creo que Lucas y Hechos deben estar tomados de la mano como parte de una estructura histórica importante de la vida y de los avances de Jesús, pero también de toda una obra misionera. Más bien hablamos mucho en esa estructura de toda la obra misionera y apostólica de la iglesia como tal. Ahí se presenta la iglesia, esa iglesia encarnada en Cristo y en la sociedad, esa iglesia que es la iglesia de vida y de vida eterna a través de la palabra y a través de la declaración de Cristo. Por eso que es vital leer la Biblia y valorizar este libro sagrado. Un libro que ha tenido años de historia y de tradición, que primero fue oral y después se hizo manuscrito. No te olvides que Dios te ama un montón, tú eres una bendición y eres una bendición en las manos de Dios. Valoremos lo que somos y valoremos lo que tenemos. Y no te olvides que tú eres un regalo de Dios. Tú no eres coincidencia, sino eres propósito y eternidad. Que Dios siempre te bendiga, te guarde y extienda su favor. Suscríbete a nuestro canal, dale like a la campanita, visita nuestras redes sociales y nuestro canal es JB Comunicaciones TV y nuestro nuevo canal JB Suceso y pronto la radio online. Si quieres el contenido te dejo el link en el comentario.